reglas de elección de beneficiarios o no tienen listas de beneficiarios y que en ese sentido pues pueden prestarse a la corrupción. Los fondos que van a través del ramo 23 más allá de lo autorizado por el presupuesto, como se sabe, muchos de ellos terminan gastados en un contexto de opacidad en los estados, muchos de ellos han sido involucrados en distintos temas asociados a la corrupción y a eso hace alusión cuando se refiere al monto de recursos que están en el presupuesto que pueden ahorrarse para poder dedicarse a otras actividades como lo es la política social, mencionó los programas sociales, mencionó la duplicación que está planteando en la pensión universal para los adultos mayores, mencionó el programa de jóvenes que estamos proponiendo, que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que es para darle apoyos hasta 2.6 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. En fin, una serie de propuestas que planteó en el debate, todas ellas haciendo énfasis, insisto, porque es transversal el tema del combate a la corrupción. A ver, la verdad es que yo me encuentro y platico con mucha gente y sí, la economía es una de las principales preocupaciones rumbo a la elección. El qué hacer con el tema económico, cómo tener una cartera llena, cómo tener una cartera aparte que alcance para comprar distintas cosas. Pero la verdad es que se pierde a veces las propuestas, o se pierden las propuestas en a veces descalificaciones, en otros temas que parece que se desvían del tema económico. Específicamente, y tratando de explicarlo de la manera más sencilla, yo creo, por ejemplo, y decías la palabra desigualdad. Desde mi punto de vista, la desigualdad es el problema transversal que lleva a México a tener grandes índices de corrupción, a tener inseguridad. Yo partiría del tema de la desigualdad. ¿Cómo le explicarías a la gente, Salomón Chertorivsky, desde la propuesta de Ricardo Anaya, acabar con la desigualdad en México, desde mi punto de vista, el problema piramidal? Completamente de acuerdo, y déjame ser además todavía más claro en este sentido. La desigualdad se creía se iba a resolver después de crecer. Es decir, primero hacemos muchas cosas que se tienen que hacer, desregular, privatizar, cuidar nuestras variables macroeconómicas, entonces crecemos y habrá un efecto regadera que haga que sea un país más igualitario y con menos pobreza. Hoy sabemos que mayor igualdad significa crecimiento, que una no puede estar esperando a la otra. Si queremos crecer, necesitamos ser más iguales. Y para ser más igualitarios no hay fórmulas secretas. Y te voy a decir dos cosas. Primero, se necesita una verdadera política de empleo y de ingreso, empezando por los salarios mínimos. Es decir, si aquel que trabaja en el mercado formal una jornada completa no puede llegar a su casa y no ser pobre, algo está mal en la estructura económica del país. Segundo, se necesita que el gobierno, a través del cobro de impuestos y la utilización eficiente, eficaz de ese gasto, redistribuya. ¿Qué le pasa a nuestro país? La desigualdad en México se mide con el índice de Gini como en cualquier otro país del mundo. Cuando vemos el mundo desarrollado en general, el Gini en México, en el mundo, es completamente diferente o muy diferente antes y después de cobrar impuestos y de transferencias del gobierno. En México se queda prácticamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de cobrar impuestos el gobierno y de tener una serie de programas y de mecanismos para compensar al país, al final de cuentas no está sucediendo. ¿Qué tenemos que hacer? Cobrar bien impuestos, cobrar impuestos de manera progresiva y después ese dinero que recauda el gobierno, utilizarlo en favor de quien menos tiene en infraestructura básica. Salario mínimo y cobrar bien impuestos. Cobrar bien impuestos y utilizarlos adecuadamente para generar mayores oportunidades y posibilidades de quienes han encontrado condiciones menos favorables para su desarrollo, que todos puedan ser y hacer en la vida. ¿Se ha olvidado entonces el salario mínimo con el presidente Peña Nieto? ¿Se ha cobrado mal impuestos? ¿Se han utilizado mal los impuestos con el gobierno de Peña Nieto? Mira, yo diferiría tanto del diagnóstico como de lo que dice Salomón. En primer lugar, no hay que confundir los instrumentos con los objetivos. Sin duda que la inclusión es el tema más importante para el crecimiento económico. Pero el salario mínimo es, al final de cuentas, uno de los temas que tenemos que mejorar cuando mejore la economía. Si tratamos de subir
es confundir el instrumento con el objetivo. Si tratamos de subir el salario mínimo de golpe al doble, eso ya lo trató de hacer López Portillo. En términos reales se cayó 20 o 30%. ¿Y qué hizo? Trató de volverlo a duplicar y se le volvió a caer 20%. Lo que tenemos que hacer es realmente elevar la productividad de este país. ¿Cómo se logra eso? José Antonio Meade tiene una propuesta para lograr mayor inclusión. ¿Qué quiere decir esto? No es repartir dinero de una forma que no sea ni realista ni sostenible, que es un poco lo que propone López Obrador. Un chorro de programas para gastar dinero, dice que va a haber ahorros por corrupción, la verdad es que no cuadran sus cuentas y la gente lo entiende. ¿Qué significa inclusión? José Antonio habla de 3 brechas que hay que cerrar. La primera brecha es la brecha norte-sur, la segunda brecha es la brecha entre hombres y mujeres y la tercera brecha es entre aquellos que tienen y no tienen. Entre norte y sur es lograr darle la oportunidad de esa economía abierta que ha resultado muy rentable para muchas zonas del país con un mayor crecimiento económico a las zonas que han estado aisladas, que no han tenido esa oportunidad. Eso se opone radicalmente a la visión de López Obrador que dice en México vamos a consumir lo que producimos, una visión de una economía cerrada que ya también probó México y resultó dañina. Déjame hablar de un tema donde yo creo que se entiende muy fácil cómo la inclusión es en beneficio de todos, la brecha entre los hombres y las mujeres. Las mujeres, en razón de justicia, reclaman que tienen mayores índices de deserción escolar, peores niveles en salud y para aquellas que trabajan, menor remuneración por el mismo trabajo. Si logramos cerrar esa brecha, el impacto en el crecimiento económico para todos, hombres y mujeres en la economía, será enorme. José Antonio propone, quizás es su primer compromiso en sus políticas, cuando él sale a hacer campaña, su primer compromiso es con las mujeres. Pero déjame hablar de una política emblemática, el dotar de las cunas para guarderías necesarias. Aproximadamente tenemos 300,000 en México, necesitamos 3 millones. Si logramos esa movilización, y no puede ser de inmediato, nos va a tomar muchos años, la OCDE ya nos calculó. Si lo hiciéramos gradualmente, en 28 años logramos poner todas las cunas que necesitamos, el crecimiento de la economía sería mayor medio punto cada año. Si lo hacemos más rápido, la economía crecería 1 punto más cada año. Y la ventaja de una propuesta como esta es que se paga sola en el siguiente sentido. La movilización de los recursos de las mujeres incorporándose a la economía permite que se pague 5-1 en términos económicos. Por cada peso que inviertes en guarderías, la economía crece 5 pesos. Por cada peso que inviertes en guarderías, el sector público recauda 2 pesos. Por cada peso que inviertes en guarderías, el gobierno en seguridad social, no necesariamente en guarderías, tendrías que redistribuir dentro del IMSS, recibe 1 peso. Son el tipo de políticas de inclusión que tienen un gran impacto. La tercera es entre los que tienen y no tienen, y para eso está el programa Avanzar Contigo, que es acercarnos con cada individuo en el país y a través de un número de identificación única, realmente poderles dotar de lo que en ese momento necesitan en su ciclo de vida. Eso es lo que puede tener un altísimo impacto por peso gastado, es focalizar bien los recursos y también darle seguimiento a nivel individual. Estas son las propuestas de José Antonio Meade, que de veras construyen sobre una propuesta realista. La gente quiere que le digan cómo resolver sus problemas, pero quieren que se los digan de una manera realista y no una que ponga en peligro la estabilidad. Repartir dinero, una economía cerrada, es el diagnóstico que hace Luis Madrazo de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Y también una frase que ayer rescatamos, que es el campo la mayor fábrica de este país. ¿Qué decir de eso, Gerardo? No, yo creo que Luis hace una caricatura de las propuestas que estamos planteando en la coalición. Nosotros, en algún sentido, comparto muchas de las cosas que dijo Salomón en términos del diagnóstico. En efecto, durante muchos años, los gobiernos del PRI y del PAN han dicho que primero debemos crecer y luego eventualmente eso iba a ayudar a mejorar el bienestar de las familias mexicanas a través de un efecto de goteo, cosa que sabemos ya que no ocurrió y no ha ocurrido todos estos años, ya décadas de hecho, y en ese sentido sí es importante empezar a hablar de una forma distinta de entender lo que está pasando en la economía. Y una de ellas tiene que ver con entender que parte del problema tiene que ver en efecto con la enorme desigualdad que limita el potencial del mercado interno del país. De hecho, ayer en una de las primeras preguntas que le plantearon a López Obrador, justo fue lo que dijo, que lo que necesitamos es fortalecer el mercado interno, incluso para depender menos de un mercado externo, como es el caso de Estados Unidos, cuando se le planteó la posibilidad de qué se podría hacer frente a la posibilidad de que se acabara el Telecán. Y el tema de fortalecer el mercado interno es crucial, y ahí fortalecer el mercado interno pasa por muchas cosas. Una de ellas es fortalecer los ingresos, efectivamente, de la población. En algunos casos, efectivamente, pues la forma en la que aumentan los ingresos es a través del aumento de la productividad. Pero también es cierto que en la parte baja de la distribución, nosotros en el país tenemos una constitución que establece que el salario mínimo debe garantizar un nivel de vida mínimo para una familia mexicana, cosa que hoy en día no ocurre y que no ha ocurrido durante muchos años.
El salario mínimo, como se sabe, está muy por debajo de los niveles que tuvo hace 40 años y en ese sentido es que es importante iniciar un proceso de recuperación. Nosotros también planteamos una política de recuperación del salario mínimo gradual, paulatina, que de alguna manera no afecte los balances macroeconómicos, que no afecte la inflación, etcétera. Y me parece sorprendente de alguna manera que Luis diga que no se puede hacer. Esta administración finalmente empezó a hacerlo al final de la administración, después de tanto discusión y tanto énfasis en el tema del salario mínimo, pero solo es un tema específico donde sí creo que hay un espacio para mejorar la capacidad de compra de los trabajadores mexicanos en la parte más baja de la distribución. ¿Confundes los instrumentos? Pero nada más déjame terminar de responder el tema adelante. de lo que planteaba Luis, porque Luis decía... Este otro tema de regalar dinero y de generar un chorro de programas, fue textualmente lo que dijo Luis. Y justo lo que estamos haciendo es hacer lo contrario. Quien tiene un chorro de programas han sido estas administraciones y lo que estamos planteando nosotros es eliminar muchos de esos programas que han sido evaluados por expertos independientes como ineficientes, muchas veces regresivos, que no tienen una población objetivo clara, que están duplicados, etcétera. Eliminando esos programas podemos enfocarnos en 2 programas. Lo que nosotros proponemos es mantener Prospera por una parte y enfocarnos en 2 programas. El programa de adultos mayores, que como decía antes, duplicar la pensión. La verdad es que la pensión de adultos mayores es una vergüenza que esté en 580 pesos como está actualmente, que es menos de 20 pesos diarios. $1 al día es para que tengamos una referencia, digamos, muy clara a todo el mundo. Eso es lo que se les otorga y la idea es duplicarlo. Sigue siendo poco, pero al menos se acerca más a los umbrales de pobreza establecidos en el país. Ese es un programa muy importante que va a beneficiar de manera inmediata a millones de mexicanos que hoy en día reciben la pensión universal y que mejorarán sus niveles de ingreso, fortalecerán el mercado interno, consumirán y en ese sentido me parece que apoyarán a la economía del país. Y segundo, ese programa que mencionaba para jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que no estén estudiando ni trabajando, pero que tengan la voluntad de hacer una de 3 cosas. Regresar a las aulas si quieren terminar un grado educativo. 2, entrenarse si es que no quieren regresar a las aulas y tampoco se sienten capacitados para incorporarse a un trabajo inmediatamente. Y 3, incorporarse a una empresa productiva, formal o en vías de formalización, para que puedan empezar, salir de sus casas e incorporarse a alguna actividad que les genere algún beneficio a ellos o a alguien más. Y en ese sentido, nos parece que esas son las políticas concretas que estamos proponiendo que ayudarán a combatir la pobreza y la desigualdad en el país. ¿Confundes instrumentos con objetivos? Mira, creo que lo dijiste muy claro, Javier. El objetivo tiene que ser tener un país que crezca, pero que crezca para todos. Este país no ha crecido lo suficiente en las últimas 3 décadas y lo poquito que crece se redistribuye cada día de forma más inequitativa. ¿Y por qué sucede esto? Quiero insistir, por un lado, sí necesitamos hablar de una política de ingresos que por supuesto tiene que ver con la productividad, con la formación y capacitación de quien trabaja y sus posibilidades de producir más, pero también tiene que ver con un Estado que proteja y que entienda que existen condiciones desfavorables de negociación entre las empresas y el trabajador que está más abajo en la escala laboral y que por eso los países en el mundo han procurado utilizar al salario mínimo como una institución que equilibra las posibilidades de esto. Y en México, pues hemos perdido 75% el poder adquisitivo del salario mínimo en los últimos 40 años. Necesitamos empezar a recuperar los salarios y sí, el mínimo es una fuente fundamental de cómo inicia esto. Por el otro lado, Javier, quiero insistir, el gobierno necesita el dinero que tiene, gastarlo de manera eficiente, invertirlo en aquello que va a impactar para que la gente pueda hacer y desarrollarse. Y segundo, para que el país pueda crecer. Porque hemos invertido muy poco y cada vez menos en infraestructura como parte de lo que invierte el gobierno. Si el gobierno no invierte en infraestructura, es muy difícil, Javier, que crezcamos a los niveles que tenemos que crecer. Porque una parte la va a sustituir la inversión privada y es deseable y la tenemos que acompañar, facilitar y hacer que aterrice de la forma más sencilla posible, pero hay inversión que es insustituiblemente pública. Por ejemplo,
lo que tiene que ver con agua potable. Hay hogares todavía en nuestro país en pleno siglo XXI que no están teniendo agua en esta ciudad, por ejemplo, de manera constante, de manera regular. Eso no puede ser y ahí el gobierno le tiene que entrar. En la parte económica, si queremos que el sur de nuestro país se desarrolle, no basta con las zonas económicas. Sí lo tienen en el panorama, porque una de las conversiones en redes sociales fue lo de las tablets para todos, propuesta el de ayer. Entonces decían, oiga, no hay luz, no hay agua, mira, tal, y ya quieren dar tablets para todos. Me parece muy relevante, es absolutamente paralelo, pero lo dijo Ricardo Anaya con mucha precisión. Tenemos que ir planeando el futuro. ¿Y qué pasa? Que la inclusión digital, el poder estar conectado a una velocidad suficiente, será una de las variables de igualación o que fomenten un mundo más desigual en los próximos años. Hoy la tecnología ya no es un lujo, es una posibilidad. Y el estar conectados y el poder tener un aparato inteligente para esta conexión, que ayer, pues, por los tiempos de los debates, no da para poder explicar a profundidad. Pero lo que está diciendo Ricardo Anaya es, vayamos a eliminar ya la red 2G. Es decir, esta red en donde por la tecnología lo que va es datos y texto para que en los lugares más alejados, con la gente que menos tiene, se pueda tener una conectividad que permita el acceso a la red y que con esto se pueda fomentar una inclusión de otro tipo. Pero esto no le quita, esto no quita agua, esto no quita salud, esto no quita educación, caminos, drenaje. Por supuesto, Javier, sería ilusorio, pero de que tenemos que pensar en esa siguiente etapa e irla planeando, irla construyendo desde hoy, no me queda la menor duda que Ricardo Anaya le entiende perfecto que tienen que ser carreteras en paralelo. Le mando un saludo a mi vecino de la casa 6, que me lo encontré. Él tiene una Winstar del año 2002, debe ser, y me dijo, Risco, si llegas a tener a alguien que te explique algo, ¿qué carajos va a pasar con el gasolinazo? Dice, yo le meto 1,200 pesos a la semana a mi Winstar y ya no la puedo mantener. No es un coche de lujo, no es un coche del año, es un coche pues para el que me alcanza. Y la verdad es eso. Luego hablamos como en varios niveles cuando que a la gente lo que le preocupa es, a ver, hablemos de la gasolina, hablemos de cómo ahora gasto pues 5,500 pesos solo en gasolina al mes. ¿Qué decir de esto? Se dijo varias veces la palabra gasolinazo el día de ayer. ¿Tienes la palabra? Muchas gracias, Javier. Mira, puedes hacer réplica de otras cosas, digo. Yo creo que se vale. Mira, vale. Nada más para terminar con el tema del salario mínimo. Salo se queja de que hace 40 años que viene cayendo. Hace 40 años es precisamente el régimen de López Portillo. Entonces, lo que propone Salomón y Ricardo Anaya es francamente irresponsable. Vamos a duplicarlo de golpe. Es confundir instrumentos con objetivos. Gerardo dijo con razón, oye, pero no estamos en contra y de hecho en esta administración se ha logrado reducir el rezago del salario mínimo. Y tiene toda la razón. No, a ver, gracias a nosotros. Ahí la verdad, Salomón, es como el Principito otra vez. Dice que sale el sol y cree que fue él. O sea, reconoce cuando se hizo una política correcta. En esta administración subió 24 veces más en términos reales el salario mínimo que en las dos anteriores. Entonces digo, Salomón, honor a quien honor merece, por favor. Sí. Ahora, pasemos al tema de educación y apertura. Yo creo que ahí sí hay un contraste enorme. En materia de educación, José Antonio Meade tiene propuestas concretas para elevar la producción, la productividad, y aquí es donde hay el contraste más importante, yo creo que de toda la campaña, quizás junto con el tema de seguridad, donde López Obrador quiere ofrecer amnistía. En materia de educación, López Obrador quiere regresar al modelo anterior, donde se compraban las plazas, se heredaban las plazas. López Obrador dice, es que esto fue una reforma laboral y la voy a echar para atrás, y lo repite y lo repite y lo repite. La reforma educativa tiene, por supuesto, un nuevo modelo educativo, pero también un componente laboral muy importante, que es lo que permitió que los maestros que están a favor de la reforma reciban un mayor salario base, capacitación, y se les recompense por el desempeño frente a las aulas y no por irse a manifestar. Si echan atrás ese punto que no es suficiente, pero sí es absolutamente necesario, se pone en riesgo la educación. Es la diferencia entre poner la prioridad de la educación al frente y absorber el costo político y poner al frente la política y estar dispuesto a sacrificar la educación de los niños. Pasamos, si te parece, al tema de la gasolina. Yo creo que fue muy revelador
Ayer competían Ricardo Anaya y López Obrador para decir que iban a bajar el precio de la gasolina. López Obrador dice, no, yo sí quiero una economía abierta, pero eso no es incompatible con que yo fije precios, con que dé subsidios. Todas las políticas de una economía cerrada y creen que pueden decir que no son incompatibles con una economía abierta. La verdad, sí, la gente se da cuenta cuando se empiezan a alejar de la realidad. Y en materia de gasolina, al final, el moderador fue muy claro. Bueno, pero entonces, ¿qué quieren? ¿Subsidiarle la gasolina a los ricos como se hizo hace 20 años? Entonces dijeron, no. Y Ricardo contestó con una gran mentira. Ya cuando aterrizas lo que están diciendo, parece que lo que quieren es bajar la gasolina y todos vamos a estar felices y contentos, cuando todos sabemos que la gasolina subió porque subió el precio internacional del petróleo, hubo un acuerdo en la OPEP. Entonces, suena mágico y suena fantasía. Cuando les pides que aterricen la propuesta, lo que empiezan a decir es, utilicemos el IEPS para moderar las fluctuaciones en el precio de la gasolina. Eso sí se puede hacer, es exactamente lo que se ha venido haciendo y eso es lo que no permite hacer lo que Ricardo Anaya dice que va a hacer. Dice, voy a bajar el precio de la gasolina bajando el IEPS. Pero como ya el IEPS se ha venido utilizando para suavizar el alza del precio del petróleo, ya no hay ese espacio. Se lo dijo José Antonio Anaya y José Antonio Meade Anaya, y Anaya volteó y contestó con una mentira. Dijo, el monto del IEPS fue de tanto y dio el dato de los últimos 2 años, no del que está ahorita. Entonces, el recurso que hubiera habido hace 2 años se lo quiere gastar en el futuro cuando ya no lo hay. Es una mentira, son fantasías. Entonces, la propuesta de José Antonio Meade no solo es la correcta, sino que es realista, construye sobre las necesidades que tiene el país, pero sin querer engañar a nadie. Las propuestas de López Obrador y de Anaya compiten. Salomón, lo voy a felicitar por enésima vez, porque ya no saca el ingreso básico universal, que es la propuesta más irresponsable que se haya presentado jamás en ninguna campaña política en México y a la cual le falta un 0 para su financiamiento. Entonces, si ves las propuestas tanto de López Obrador como de Anaya y calculas la trayectoria de la deuda, explotaría al 70, al 80, al 90, al 100 o más como % del PIB hacia el final de administraciones de los dos señores. Hay que tener responsabilidad, sí hay que tener una posición sobre las políticas existentes para dar certidumbre, reforma energética, construcción del aeropuerto, reforma educativa. Entonces, lo que propone José Antonio Meade, específicamente el tema de la gasolina, se va a estar haciendo lo que se venía haciendo con el presidente Peña Nieto, esa misma política. Se va a estar suavizando las fluctuaciones en el precio de la gasolina, utilizando el IEPS, hasta donde la responsabilidad fiscal lo permite. No se van a subsidiar las gasolinas porque eso termina siendo uno, regresivo, termina siendo gastando dinero del erario que podría ir a gasto social para dárselo a los más ricos. Segundo, no es sostenible. Tercero, termina siendo sumamente dañino para el medio ambiente. Es regresivo, es dañino para el medio ambiente, es insostenible, le va a terminar haciendo daño a inflación a todos los mexicanos. Esa irresponsabilidad en la que caen Ricardo Anaya y López Obrador, y que cuando los cuestionas en realidad vuelven a nuestra propuesta, es la diferencia entre José Antonio Meade, Ricardo Anaya y López Obrador, los que venden espejitos y el que vende realidad y el que vende lo que se puede hacer para que mejore el bolsillo de los mexicanos. Gerardo Esquivel, ¿vuelven a su propuesta? No, déjame nada más hacer un comentario respecto a lo que dice Luis, porque lo encuentro fascinante, la versión que le tiene al subsidio a la gasolina, cuando el subsidio a la gasolina más importante que ha habido en la historia reciente del país ocurrió en la administración pasada, justo cuando José Antonio Meade era en algún momento secretario de Energía y en otro momento secretario de Hacienda. En esa administración sí que hubo un subsidio a la gasolina gigantesco que llegó a ser hasta de 2% del PIB, que eso sería el equivalente hoy en día a un subsidio como de 400,000 millones de pesos, solo para tener una idea de a quién se estaba subsidiando, cuándo se estaba subsidiando y quiénes estaban en el gobierno, y incluía en particular a José Antonio Meade. Ahora, lo que nosotros planteamos no es... Sabes que José Antonio Meade fue el que lo corrigió, pues, con un costo político altísimo. Eso entonces, echarle la culpa después, de lo que sucedió antes por corregirlo es no tener vergüenza. No, perdón, eso ocurrió hasta ahora, esta administración. Pero la administración del presidente Calderón, con Meade estando en Energía y en Hacienda, que ocurrió ese subsidio gigantesco que contribuyó a deteriorar las finanzas públicas, eso es un hecho inobjetable. Entonces, bueno, nada más eso por una parte. Por otro lado, lo que nosotros proponemos no tiene nada que ver con lo que dice Luis. Yo, muchas de las cosas que dice, estoy de acuerdo con él. Nadie quiere subsidiar la gasolina. Nosotros no estamos proponiendo subsidiar la gasolina. Estamos proponiendo congelar el precio de la gasolina en términos reales, que es distinto, porque el precio de la gasolina hoy en día en México es 40% más alto de lo que se paga en México, en Estados Unidos, perdón. Así es que congelarlo no implica un subsidio necesariamente. Insisto, en la administración del presidente Calderón sí ocurrió esa reversión de precios, donde en México era más barata que en Estados Unidos, se importaba la gasolina, se cubría un subsidio que se beneficiaba fundamentalmente a la gente de mayores ingresos, y ahí sí que estuvo generando un deterioro sistemático en las finanzas públicas. Lo que nosotros proponemos no es eso, es López Obrador sí lo que quiere es suavizar el impacto del precio de las gasolinas por una razón.
hay una razón muy importante y no tiene que ver con tu vecino de la Winstar, que pues también entiendo que le preocupe, como a todos los que tenemos auto y que tenemos que llenar nuestro tanque periódicamente. El problema no es tanto ese, el problema es que, por ejemplo, cuando se aumentó el precio de las gasolinas de golpe, porque lo estuvieron sosteniendo artificialmente durante mucho tiempo, lo liberaron finalmente en enero de 2017. Ese gasolinazo, ese aumento importante del precio de la gasolina, tuvo un impacto significativo en la vida de los mexicanos por una razón, y en particular de los mexicanos más pobres. El año pasado, como resultado del aumento en los precios de la gasolina, la inflación subió a 7%, muy por encima de lo que había estado en los últimos años, pero el aumento de los precios de los alimentos fue cercano a 10%. Ese tiene un impacto directo, particularmente en el bienestar de las personas más pobres, porque son las que destinan el grueso de su ingreso a la compra de alimentos. Así es que la preocupación en realidad entendemos que le pega a la gente de la clase media, pero el impacto más importante me parece está siendo por la vía indirecta, por la vía del transporte de los alimentos, por el costo justamente en la distribución de estos productos y por lo tanto en el precio final de estos, en la vida de los más pobres del país. Y creo que eso es preocupante y por eso la propuesta de suavizar el movimiento del precio de la gasolina. Eso no implica necesariamente que haya un subsidio. Implica nada más congelarlo en términos reales, ajustarlo conforme aumentan los precios domésticos y, pues, de alguna manera darle certidumbre al consumidor que a qué tasa y a qué ritmo va a estar aumentando el precio de la gasolina. No implica necesariamente un subsidio, Luis. No implica, pero puede implicar. Podría, Salomón, en un caso extremo. A mí me gusta mucho cuando Luis habla de no confundir instrumentos con objetivos, cuando cita al Principito, porque también citando al Principito podríamos pensar que para ver nuevos horizontes hay que cambiar la mirada, ¿no? No se puede pensar que las cosas van a ser diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Pensar que porque mantenemos lo que le gusta tanto, la estabilidad, pero la estabilidad de número de pobres, la estabilidad de que unos poquitos tengan todo y la gran mayoría no tenga nada, pues creo que es estar perdiendo de vista los objetivos. Los objetivos tendrían que estar centrados en cómo vamos a hacer que nuestro país crezca y que ese crecimiento se distribuya de mejor manera. Por ello, el tema del salario es fundamental. Yo sé que para Luis no es un objetivo que la mitad de la población de nuestro país que trabaja duro todos los días se la rifa, llega a su casa, no instrumento. Llega a su casa, casa y siguen siendo pobres. ¿Qué pasa con un trabajador que todos los días cuando se despierta, al final el fruto de su labor no se ve redituado en poder tener una mayor posibilidad de vida? Si eso no lo entendemos como lo fundamental, pues entonces algo estamos planteando mal. En el tema de la gasolina me parece muy importante. Yo empiezo con el objetivo de mediano alcance. México tiene que moverse lo más rápido posible a transitar de energías fósiles a energías limpias. Hoy eso es una posibilidad fundamental. La energía eólica, la energía solar, son posibilidades que ahí están y tenemos que avanzar lo más rápido posible para ello. Segundo, necesitamos avanzar en que en nuestras ciudades haya transporte público de calidad. O sea, tu amigo de tu vecino de la Winstar, lo que le deberíamos decir, lo que queremos es que haya transporte público, que ese transporte sea eficiente, limpio, en fin, y tenemos que avanzar, y ahí el gobierno federal tiene que participar de manera subsidiaria con las grandes metrópolis de nuestro país, por lo menos con 59 metrópolis entre medianas y grandes, a participar en lograr tener lo más rápido posible un transporte público de calidad. Mientras eso avanza y sucede, sí tenemos un problema con los precios de la gasolina y con la disparidad del precio de gasolina de nuestro país por ejemplo, con los Estados Unidos. Lo que decía Gerardo es real, no es la gasolina en sí, sino es cómo el alza del precio de la gasolina impacta en la canasta de los mexicanos, sobre todo en la canasta alimentaria, que al final es lo que genera una parte importante de la pobreza. Y sí se puede lograr porque, en efecto, pues sí hay que tomar los promedios de los últimos tiempos. ¿Por qué nada más el de la última semana, Luis? Si tomamos el precio promedio de la gasolina magna, pues sí, pero lo vas acumulando y lo vas aplicando a lo largo del año. Y así lo van haciendo, y por eso el IEPS tiene también su estímulo
en ese sentido, pero si nosotros vemos que, por ejemplo, de la gasolina magna hoy está a 18 pesos y que de esos 18 pesos, poco más de 5 son entre IVA y los 3 IEPS que se cobran, pues ahí tienes un espacio para poder de manera responsable generar un beneficio para el bolsillo de los mexicanos. Sí creemos que se pueden hacer políticas de ese sentido y sí creemos en la estabilidad, pero sobre todo creemos en que debemos de fijarnos con toda claridad lo que no ha estado bien en este país y eso es lo que tenemos que corregir. Necesitamos un país más igual, necesitamos un país con menos pobres. No podemos estar satisfechos cuando 9.4 millones de personas en nuestro país, en una economía que crece, una economía rica, se van a dormir con el estómago vacío. No podemos estar tranquilos y necesitamos hacer las cosas bien para que eso cambie. Para cerrar, tenemos un minuto de conclusión, pero quiero hacerles esta última pregunta. Espero que la podamos responder en un minuto, pero me interesa un posicionamiento respecto a los empresarios. Han sido una voz muy interesante en estas campañas, se han reunido prácticamente con los candidatos, han hablado, algunos han limado asperezas, otros han apoyado, hay empresarios que han salido a apoyar directamente a alguno de los candidatos. Un minuto de conclusión, te pediría Gerardo Esquivel, desde el equipo de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué se le diría a los empresarios? Bueno, con los empresarios se ha tenido una buena relación, de hecho, con la mayor parte de los empresarios. El grupo de pequeños y medianos empresarios que han visto el lento crecimiento de los últimos años y que tienen la expectativa de que eso cambie con López Obrador, es un grupo que yo diría apoya de manera... pues dentro de este grupo que es muy heterogéneo, hay un grupo muy importante que apoya a López Obrador. Dentro del grupo de grandes empresarios, como se sabe, hay también diferencias, tienen todo su derecho a expresar sus diferentes posiciones ideológicas, pero hemos trabajado con ellos y yo me he acercado con ellos, otros miembros del equipo han platicado directamente con todos y cada uno de ellos, el candidato mismo se reunió con ellos y lo que han planteado es la idea de trabajar en un ambiente de colaboración como debe ser. Es decir, la economía del país no puede crecer sin el concurso del sector privado. De hecho, el grueso de la actividad económica, lo fundamental, proviene del sector privado, la generación de oportunidades de empleo proviene del sector privado y en ese sentido, pues tiene que haber la concurrencia del sector privado. El sector público puede coadyuvar, puede participar. Nosotros vemos a la inversión pública como una acompañante de la inversión privada, pero nunca la va a poder sustituir. Así es que en ese sentido la relación público-privada es muy importante para nosotros y en este momento estamos en una muy buena relación con todo el sector empresarial. Luis Madrazo, este minuto para cerrar, un llamado a los empresarios. Pues mira, yo creo que en el caso de López Obrador, en lugar de dar certidumbre, que es lo que tiene que hacer un gobierno, a través de sus políticas, a través de su comunicación, a través de su seriedad y consistencia en el tiempo, a lo que más aspiran es a remediar la intranquilidad y la incertidumbre que han metido. Sus grandes logros son remediar los errores que han hecho para asustar la inversión. Y yo creo que también algo que asusta la inversión es la falta de probidad ética de Ricardo Anaya. Yo creo que por eso perdió el debate Ricardo Anaya, porque ya nadie lo escuchó cuando llegó al tercer debate. Porque Ricardo Anaya demostró con sus propias palabras, demostró con lo dicho por sus socios reconocidos, que es un hombre corrupto. Eso nos deja dos alternativas. A López Obrador con una propuesta que es para ir hacia atrás, una visión de la economía que suena o fantasiosa o del pasado y cuando aterriza en realidad se parece a lo que hoy tenemos cuando los asesores hablan, no cuando habla López Obrador. Y deja también una propuesta de José Antonio Meade, que es yo creo que la mejor que tenemos los mexicanos, que la mayoría de los mexicanos que no queremos a López Obrador podemos tener una economía que da confianza, que da certidumbre, que da consistencia demostrada con un hombre que da capacidad y que habla de los temas que realmente le importan a la gente. Nos explica cómo se van a cerrar las brechas entre hombres y mujeres, entre los que tienen y no tienen, entre el norte y el sur, cómo vamos a tener una propuesta educativa y una propuesta de seguridad que realmente construyan sobre lo que se hizo bien, cambien lo que está mal, para que esté mejor el bolsillo de los mexicanos, para que esté mejor la seguridad de nuestras familias en nuestras casas. Un minuto, Salomón Chertorivsky. Sí, primero pues tengo que responder con claridad, sí. Pero es bien preocupante cuando Luis se suma a una serie de calumnias de un Estado que se dedica a utilizar sus instituciones para calumniar y golpear a un contrincante político. Es muy grave y ahí la dejo porque me parece que ni merece el caso responderle a Luis. Pero déjame decirte, Javier, que para los empresarios necesitamos todas las facilidades. Es el empresario el que crea, el que genera empleos, no el gobierno. El gobierno lo que tiene que hacer es facilitar la inversión a toda luz
dejar que esta pueda aterrizar de manera sencilla, de manera simple, para que pueda generar empleos. Segundo, necesitamos hablar de los pequeños empresarios, porque esa estética, esa tienda de abarrotes, esa papelería, generan casi 8 de cada 10 empleos de nuestro país y les puede ir mejor si el gobierno los deja de molestar, les quita trámites, si el gobierno